Buen día, ¿cómo estás, Vale? Buenos días, Ilse, ¿cómo estás? Todo muy bien, Bien, gracias por tu invitación. bueno, un gusto y gracias por tu generosidad, por tu tiempo. Como te comentaba antes de comenzar a grabar y por los encuentros por ahí que hemos tenido a nivel de mensajes, por esto de lo que es la realidad virtual y la comunicación actual, sobre todo en tiempos de pandemia, la iniciativa es un poco dar a conocer a los colegas, a los profesionales de Latinoamérica, y bueno, ser también un panorama de que antes de comenzar con los abordajes propiamente terapéuticos o psicoterapéuticos, conocer a la persona, la historia de la persona y después ir al abordaje. En pos de Ujú. esto, bueno, la idea es que te presentes, que diga, bueno, quién es Valeria, dónde estás, en qué lugar, cómo llegaste, cómo elegiste psicología y después cómo llegaste a la terapia estratégica evolucionada en Nardone. Bueno, genial. Bueno, un gusto. Yo soy Valeria Fernández Sosa, soy licenciada en Psicología Clínica. Estoy actualmente en Asunción, Paraguay. Hace 2 años que estoy en Paraguay. Soy una persona que por el estudio viajé mucho. Hace 2 años fue la última vez que estuve fuera del país. Estaba viviendo en Costa Rica, anteriormente estuve en Italia. Pero hace 2 años que estoy quietita acá en Paraguay, soy paraguaya. A ver, estamos en el 2021, son 13 años que estoy ejerciendo la profesión, que estoy haciendo mi experiencia clínica, digamos, ¿verdad? Estoy tratando de presentarme de la hora hacia atrás, ¿verdad? Por el momento para Ok, contarte dónde estoy y lo que estoy haciendo. Eh, Me dedico actualmente solamente a la parte clínica y a la docencia, ¿sí? Soy máster en terapia breve estratégica y estoy atendiendo hace 1 año, desde que empezó la pandemia, estoy atendiendo donde estoy ahora, que es en mi casa. Hago 100% de la terapia, de las consultas de manera virtual, porque también me coincidió en un momento particular de mi vida personal que estuve embarazada, tengo a mi bebita recién nacida de 1 mes, así que más aún me quedé en la casa, ¿verdad? Hubo un momento que pensé en volver al consultorio el año pasado, pero decidí quedarme en casa y atender por seguridad mía y de mi familia, hacerlo todo desde casa. Con la grata sorpresa que todo esto funcionó de manera perfecta, digamos, porque creo que todos los psicólogos pasamos por ese miedo a cómo vamos a hacer ahora, ¿verdad? Y como el ser humano es tan flexible y tan adaptable, todos nos adaptamos a la nueva realidad, así que hoy en día es magnífica tener esta posibilidad de hacer las terapias virtuales. Sabemos que se pierden ciertas cosas, pero se puede seguir y estoy muy satisfecha con seguir haciendo lo que me apasiona desde casa. Es más, me doy cuenta que trabajo mucho más desde casa que en el consultorio. sí, Así suele pasar. que, sí. Bueno, yo, a ver, te cuento un poquito de mi historia. Soy psicóloga, yo creo, mira, solamente porque no tengo recuerdo desde el nacimiento, o si no te diría desde el nacimiento, ¿verdad? Porque tengo esa vocación y esa pasión por algo que ni siquiera sabía que era, porque era así, ¿verdad? O sea, yo no te puedo decir, bueno, empecé a los 7 años o a los 10 o a los 12 el momento en que empecé a desear ser psicóloga, pero sí fue desde muy chiquita, ¿verdad? ¿Viste esas cosas que vos decís, bueno, yo voy a ser psicóloga cuando sea grande? Me preguntaban y yo decía, yo voy a ser psicóloga, sin saber qué estaba respondiendo, ¿verdad? Hasta Mira que vos. hasta que fui creciendo y como que entendiendo más qué estaba diciendo y qué significaba querer ser psicóloga, encontrándome con comentarios en la familia como que, ¿qué es eso? Porque claro, 30 años atrás, 35 años atrás, no era tampoco algo como, wow, qué profesión, con esto te ganas la vida, ¿viste? Así todos los comentarios iniciales de que no, ¿cómo vas a vivir de eso? Entonces, pero yo era como que nunca me bajaba de mi sueño, ¿verdad? Hasta que empecé a ir al colegio, empecé en la secundaria y como sabemos, en secundaria es como que uno inicia a adentrarse en las materias más que tienen que ver con humanidades, ¿verdad? O sea, uno empieza con filosofía, antropología, psicología, y todo ese camino ya en el colegio, ¿verdad? En la secundaria fue como que me hizo pisar y confirmar si esto es lo que quiero, ¿verdad? Claro. Desde el lado académico, digamos, de la formación y desde la historia. Pero por otro lado, yo creo que mi vocación siempre fue ayudarle a los otros, ¿verdad? O sea, para mí el ser psicóloga, sin entender mucho qué era y qué significaba, qué era lo que iba a estudiar, era ayudarle al otro, ¿verdad? O sea, esa vocación de servicio, de escuchar e intentar ayudarle a la otra persona, ¿verdad?
mí me encanta escuchar, hablo mucho, como se dan cuenta, ¿verdad? Hablo mucho y escucho mucho. Entonces fue como una pasión que me nacía por dentro desde muy chiquita, sin entender mucho, hasta que fui adentrándome, como te digo, en el campo de las humanidades y ahí fui confirmando lo que quería. Llegó el momento ya de decidir hacer una carrera universitaria. Yo tenía clarísimo que era psicología lo que quería hacer, pero en ese momento, cuando tenía que dar ese paso de inscribirme en la universidad, dije, pero espera, yo parece que estoy muy obsesionada con esta idea, por ahí tengo que ver otras opciones, al menos entrar a mirar la malla curricular de otra carrera, a ver si hay otra cosa que puede ser. Hice eso, ¿verdad? Como que me empecé a interesar a ver qué otra carrera hay en la Universidad Católica, qué otra carrera hay, y no hubo nada que realmente me atrapó como psicología. O sea, la psicología era desde el vamos y eso no cambió nunca. Y por supuesto no me arrepiento, porque soy esa persona inculcada muchísimo por mi papá, sobre todo por mi papá, en los estudios, ¿verdad? Mi papá es una persona mayor que hasta hoy día se mete en cursos, en formaciones, se actualiza, y eso fue lo que yo mamé desde chiquita, entonces era como que meterme en cursos, en cursos, en cursos, o sea, yo estaba en la universidad y me metía en un seminario, me iba a Corrientes, me iba a Formosa, me iba a donde sea a hacer seminarios, congresos, o sea, siempre me gustó, entonces soy una terna, por eso también fui criticada, que tardé en casarme, que tardé en tener hijos, porque era la terna estudiante que nunca era, como que nunca quería arrancar otras cosas, ¿verdad? Pero feliz, o sea, a mí me encanta actualizarme, y así fue como, bueno, empecé en la Universidad Católica de Asunción, eh, hice los primeros 4 años de Psicología General en la Católica, y como acá en nuestro país, en ese entonces la carrera duraba 6 años, eran 4 años de psicología general y a partir del quinto había que decidir si hacer clínica, educacional o laboral, que eran las tres ramas que tenía la Universidad Católica. Como yo tenía clarísimo que lo mío era clínica, ¿verdad? Por más que, claro, en esa época era, no, clínica, no podés vivir de clínica, laboral es lo que ahora tiene trabajo, educacional es lo que más piden, bla, bla, bla. Yo dije, no, clínica, o sea, yo quería clínica, ¿verdad? Como yo estaba trabajando, yo desde que terminé el colegio, desde que tenía 18 años, empecé a trabajar porque yo me solventaba mis estudios, entonces, o sea, teníamos esa manera de organizarnos en la casa, entonces era, bueno, como yo estaba trabajando, mis horarios del trabajo me coincidían ya con la universidad, porque desde que uno elige la parte clínica, los horarios de la universidad ya son muy variables, o sea, uno ya tiene clases de mañana, tiene que atender pacientes, prácticas de tarde o hacer pasantías en hospitales, o sea, ya el horario, ese fijo nocturno, ya no existía para la parte clínica. A causa de eso tuve que buscar otra universidad para continuar, digamos, la rama de clínica, entonces ahí me mudé de Ah, mirá universidad. vos, Sí, me mirá mudé, vos. hice los últimos, en vez de terminar en 2 años, ahí con el cambio y las convalidaciones, hice 3 años más, porque al hacer ese cambio me aumentó un año más, digamos. Entonces hice 3 años de la parte clínica en la Universidad Americana de Asunción, eh, donde terminé mi carrera, digamos, ¿verdad? Hice la base en la Católica y luego terminé en la Universidad Americana. Y una vez mientras que estaba terminando ya, ¿verdad? O sea, por medio de la Católica, eso sí tengo que decir, porque en la Católica fue como que yo me empecé a entusiasmar con el modelo sistémico y empecé a conocer también un poquito del modelo estratégico, ¿sí? Porque la Católica tenía lo bueno en su formación era de que se daba un poco de varias corrientes, ¿verdad? Teníamos muchísimo énfasis en sistémica, muchísimo en psicoanálisis, ¿sí? Eran las dos ramas en donde más se profundizaba. Y después era un poquito de humanismo, un poquito de existencia, o sea, un poquito de lo otro, ¿sí? Pero lo que más se profundizaba era psicoanálisis y sistémica, ¿verdad? Ahí conocí a mi primer gran maestro que hasta ahora eh, quedamos siendo, fue mi terapeuta, fue mi maestro, terminamos siendo amigos, somos colegas, que fue mi maestro uno de mis maestros de sistémica de la Católica, que es Raúl Estelato. Con él Ujú. conocí la sistémica, con él le conocí a Nardone porque él también dentro de su formación sistémica, digamos, él me presentó a Nardone por medio de sus libros, a Erickson, ¿verdad? Que es otra de mis grandes ejemplos, digamos, ¿verdad? A Václavic. Entonces, por medio de él fue como que yo me fui decidiendo por hacia dónde iba a ir y cuál era la metodología que quería usar, ¿sí? Conocí las otras corrientes, pero evidentemente era hacia ahí lo que yo quería hacer. En la americana también, Vale, sí. eso te iba a preguntar. ¿En la americana tenía más una orientación cognitiva
o también Pero tenía estas también dos? era un mix, era más variado aún, ¿sí? Ah, No bien. era tan profundizado ni en psicoanálisis ni en sistémica como fue en la católica, y era un poco de todo, ¿verdad? Era más pantallazos de varias cosas. Entonces, como yo me di cuenta que yo ya tenía definido que quería irme a la sistémica y me daba cuenta que no era muy específico lo que me ofrecía la americana, fue ahí que yo decidí, porque ya en ese entonces Raúl Estelato tenía, que hoy en día creo que ya son 37 años, de que él tiene su instituto de formación en psicología, en psicoterapia sistémica. En ese entonces él ya habilitaba la especialidad, el curso de especialización en psicoterapia sistémica, a partir del tercer año de la carrera de psicología. Entonces, como yo ya estaba, digamos, en los últimos años de mi especialidad, yo ya empecé mi especialización en sistémica en los últimos años de mi carrera, ¿sí? En ese entonces la especialización en sistémica duraba 4 años en la escuela de Estelato, ¿sí? Hoy en día dura 2 años con Estelato y hay otra escuela también, hoy en día ya está la Escuela Sistémica Paraguaya, que en ese entonces no existía, ¿sí? Entonces, a partir de mis últimos 2 años de universidad, yo empecé la especialidad en sistémica, ¿sí? Que terminé ya en recibida, digamos, cuando ya estaba recibida en la universidad. Entonces hice 7 años de mi carrera universitaria y luego terminé con los 4 años de la especialidad en psicología sistémica. Y ahí, como te digo, ahí sí ya fue en profundidad, ¿verdad? Recibirme de psicoterapeuta sistémica, y ahí fue que me fui interesando y apasionando más por el lado breve estratégico, ¿sí? Por la escuela de Palo Alto, empecé a investigarle más a Nardone, terminé eso fue en el 2007, me recibí en el 2008 de la especialidad, o fue 2009 creo, porque 2008 creo que yo defendí mi tesis, sí, fue más o menos en esa época, sí, 2009, 2010, que terminé la especialidad en sistémica y yo me acababa de casar, hacía un año que me había casado y siempre tuve el sueño de formarme, de hacer la universidad, de especializarme en el exterior, ¿sí? O sea, siempre era como yo tenía esa pasión y esas ganas de seguir, 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 y mi materia pendiente era irme a estudiar afuera, ¿sí? Entonces, estaba apenas casada, tenía toda esa presión social, bueno, ya te casaste, que ya me casé grande, como se dice, viste los comentarios de la familia, ya te casaste grande, eh, y a mí se me ocurre buscar un curso para hacer afuera, ¿verdad? Mi marido, que fue siempre una persona que me apoyó muchísimo en todo lo que sea mi formación, mis decisiones en cuanto a mi profesión, yo le dije, yo tengo ganas de irme afuera, yo quiero irme a estudiar afuera. Y él me dice, bueno, vamos, me dice, ¿verdad? O sea, él de una se sumó en Sí, el plan, dice, vamos. Él acababa de abrir una empresa, él es empresario, ¿verdad? Acababa de empezar su empresa propia y yo le dije, ¿y vos? Y me dice, mira, vos busca el curso que querés hacer, eh, y yo me voy, andate vos primero y yo te sigo, me dice. Así fue como yo empecé a investigar sobre la escuela de Nardone, eh, que no fue fácil llegar, ¿por qué? Porque claro, cuando uno tiene la idea de irse a formarse afuera, obviamente empieza a averiguar los costos y lo que significaba irse claro. afuera, y era muchísimo gasto, ¿verdad? Entonces empecé a averiguar el tema de las becas y ahí me encontré con trabas, ¿por qué? Porque la escuela que yo quería hacer, que era la escuela de Nardone, no entraba en los sistemas de becas nacionales, digamos, porque es una escuela privada. Entonces yo no podía aplicar para una Claro, beca en la escuela de Nardone en las becas nacionales, entonces tenía que buscármelas sola, ¿verdad? O sea, tenía que pedir la beca en el instituto, tenía que mientras que estaba tramitando todo eso, yo ya solicito mi ingreso, ¿verdad? Entonces me hacen el ingreso, el examen de admisión y qué sé yo, me aceptan, ¿sí? Y me dieron fecha como para que, esto fue más o menos en septiembre, ¿verdad? Creo que fue 2009, y yo debería empezar, me dijeron, bueno, vos empezás en el grupo nuevo de octubre del año que viene. Ok. Mientras yo tenía que buscar la forma de ver, bueno, cómo iba a claro. costear mis gastos, ¿verdad? Porque significaban 2 años del máster más si yo quería hacer, en la escuela de Nardone existe el training intensivo residencial, sería, que es así como se escucha, ¿verdad? Es una residencia, es full time hacer práctica clínica, ¿sí? Donde también tenés derecho a clases teóricas, pero como yo ya me iba primero a hacer el máster, que era muy teórico, con prácticas, pero yo quería las dos cosas. Entonces yo sabía que me estaba yendo, estaba apuntando a 3 años de vivir en Europa y costearme esos gastos, ¿sí? Recién casadita, ¿verdad? Y con mi marido que tenía que dejar todo para acompañarme, entonces eran muchas cosas que resolver. Increíblemente, mientras que estaba haciendo todo este trámite de irme, de animarme a avisar a la familia que me iba a ir, ¿verdad? Que iba de vuelta a dejar el nido, que iba a posponer tener hijos, ¿verdad? Todo eso que uno espera. Eh,
me avisan de la escuela, más o menos fue en enero, sí, en enero me dicen de que el máster de ese año, al que yo estaba inscrita, digamos, en octubre, que tenía que haber empezado, que fue octubre del 2010, en enero me dicen que que ese máster no se va a habilitar ese año y que me invitaban a irme ya, en ese momento, y meterme tarde por 2 meses, ¿Así? llegar tarde, así, de una. En enero me dicen, vení ahora, llegas tarde por 2 meses al máster que ya empezó, pero vení. Y yo dije, ok, le digo a mi marido, mira, me tengo que ir ahora, anda, me dice, yo me uno a vos en unos meses. Y así fue, Ilse, me fui sin pensar mucho, sin tener nada preparado, o sea, imagínate que dejé la casa donde recién estaba mudada, recién casada, o sea, dejé todo, me fui. Fue así, irme atrás de mi pasión y decir, ahora o nunca, ¿verdad? Y me fui y empecé. Como empecé tarde, no tenía derecho a faltar, tenía trabajos acumulados, ¿verdad? Pero me ayudó también el haberme ido sola los primeros meses para tener ese tiempo, ¿verdad? O sea, era dedicarme. Ah, otra cosa, me fui sin casa, o sea, yo no tenía dónde vivir, me fui de una, me quedé en un hotel, después conseguí, o sea, fue así, me fui con 30 años de mochilera prácticamente, ¿verdad? Porque me fui sin nada a ver qué hacer. Lo que tenía asegurado era, yo quiero estudiar esto y yo me voy aquí, ¿sí? Qué Entonces me bárbaro, fui a ¿eh? Qué Italia, valentía, qué confianza. sí, no sé cómo, de dónde saqué, Mirá, y estuve en Milano, hice el máster en Milano 2 años, estuve sola 8 meses, mi marido llegó a los 8 meses, qué interesante esto que decís. sí, No fue en Arezzo, sino en Milán, fue en pero Milano, era... sí, era Ah, mirá del vos. instituto, claro, el instituto de Arezzo, la central, ellos ofrecen el máster en 3 ciudades, puedes hacerlo en Arezzo, en Roma o en Milano, ¿sí? Y yo lo hice en Milano, yo entré al grupo que ¿Por ya había qué? iniciado en Milano. Porque era el que tenía lugar, por eso. Era el que tenía lugar, claro, era el que tenía lugar y Ah, me dijeron, bueno, acá, Milano, ¿sí? Eh, yo o la verdad que sea, estaba no contenta tuvieron porque, opción, no no, tuvieron no me opción, dieron era ahí. opción. Era ahí, ahora, o sea, era ahora o no sé si tenía que esperar 2 años más, ¿verdad? Entonces, Y en claro, Milán no tenías ningún contacto, no conocías a nadie, no. en Milano mismo no, tenía una amiga que estaba viviendo a 3 horas de Milano, en Padova, y fue ella la que fue a esperarme al aeropuerto el día que llegué. Me quedé con ella en un Qué hotel bueno. ese día y por medio de ella, que ella sí tenía ya más contactos porque ella estaba como hace 3 años en Italia, ella me consiguió una casa de unas amigas donde quedarme las primeras semanas, por medio de estas amigas de ella, o sea, amigas prestadas, me ayudaron a conseguir un departamento. Entonces así fue, ¿verdad? O sea, empecé a hacerme amistades gracias a esta persona que vivía en Italia. No vivía en Milano, pero me ayudó a hacer los contactos. Claro. Con decirte que al tercer mes yo conseguí un trabajo, porque como mi máster eran las clases los fines de semana, yo tenía la posibilidad de trabajar prácticamente de lunes a viernes, ¿sí? Otra cosa fundamental también fue para animarme a hacer esto, ¿verdad? Como no tuve tiempo de hacer la visa de estudiante ni nada, yo tenía mis papeles de italianos, ¿verdad? Entonces, eso a mí me permitía trabajar en Italia. Si yo hubiera ido como estudiante, yo no iba a poder trabajar. Entonces, eso me facilitó muchísimo el afrontar mis gastos, el darle a la seguridad a mi marido, bueno, vení, que yo ya estoy trabajando, con esto aguantamos hasta que vos consigas algo, porque los dos teníamos los papeles, la nacionalidad. Entonces, teníamos esa ventaja. Hasta tenía también otra cosa también que me hizo, Ustedes tenían sí, las dos nacionalidades, claro, sí. Entonces, italiana. Ah, mirá exacto. vos. Entonces, gracias a eso yo podía trabajar legalmente, ¿sí? Y teníamos la seguridad social, o sea, que el sistema sanitario social, el seguro médico, ¿sí? Entonces eran dos Fundamental. plus fundamentales para animarme a hacer esta locura, porque era una locura, irme sin pensarlo, pero yo tenía ese sostén, ¿verdad? Sabía que tenía los papeles y tenía el seguro médico del país, ¿verdad? Entonces, a los 3 meses yo estaba trabajando, obviamente para poder solventar mis gastos, agarré un trabajo que no tenía nada que ver con psicología, pero fue un trabajo excelente. Trabajé en una empresa de ingeniería, ¿verdad? Esto cuento como dato simpático. Durante casi 2 años trabajé en una empresa de ingeniería, gracias al idioma español, por cierto, porque me metieron en un proyecto era una empresa de ingeniería muy grande de allá, ¿verdad? No sé si se conoce, Jeep, el que son los oficiantes de Fórmula 1 de los combustibles. Bueno, era Mirá esa vos. empresa, trabajé para un proyecto de Venezuela, entonces necesitaban a alguien que hable inglés y español. Yo ya tenía un poco de italiano, eso también quería decir, ¿verdad? Yo ya había estudiado 3 años de italiano, entonces era un plus también el tener los 3 idiomas prácticamente para poder trabajar, ¿verdad? Entonces así fue como conseguí el trabajo.
tuve esa estabilidad económica, empecé a estudiar, porque me acuerdo que llegué yo un jueves y el viernes tenía que estar en mi clase, ¿sí? Empecé el curso y ahí fue para arriba, o sea, a partir de ese momento ya fue, esto es lo mío, estaba tan contenta, ¿verdad? Que terminó el máster en 2 años y yo tenía de por sí seguro que quería hacer la residencia. O sea, para mí era, yo tengo que irme a sentarme al lado de Nardone a hacer mis prácticas. O sea, para eso tenía que irme a Arezzo, ¿sí? Yo, ¿qué hacía los fines de semana? Nosotros teníamos clases del máster los fines de semana y teníamos un fin de semana al mes libre. Entonces, ¿qué hacía yo? El fin de semana libre que tenía el mes, me iba a Arezzo a, mirar, a ver, a tener clases con Nardone y a ver casos en directa con él, ¿sí? Y ahí O fue que yo sea, dije, yo quiero hacer aprovechando esto. todos los momentos Todo, posibles para tu formación y la todo, incorporación de lo más que se de lo podía, más. digamos, bárbaro. Así, era absorber todo lo que podía, aprovechar ese tiempo y eso fue lo que hice, ¿verdad? O sea, así fue mi vida, 2 años, que era todos los días clases, trabajaba de lunes a jueves, los fines de semana tenía clases, me iba el siguiente fin de semana a Arezzo, me quedaba ahí. Arezzo estaba a 4 horas en tren de Milano, entonces yo salía temprano a la madrugada para llegar a la clase de las 8 de la mañana a Arezzo. Las clases eran así de había pacientes, más o menos, había clases de 9 de la mañana a 12 y después empezaban los pacientes a la tarde. O sea, era un full time sábado, domingo, ¿sí? Allá en Arezzo no hay día libre, de repente hay uno que otro día libre, pero es sábado y domingo clases, entre semana pacientes, o sea, es full. O sea, si tenés ganas y tenés esa pasión, es no desaprovechar, ¿verdad? Eso es lo que yo sentía, era, estoy acá, tengo que aprovechar. Y fue lo que hice, ¿verdad? Cuando terminé el máster, me mudé a Arezzo, ¿sí? Nos mudamos, primero me fui yo solita porque mi marido ya estaba trabajando en Milano, entonces me fui yo sola, él se iba a visitarme los fines de semana, y así fue que completé 3 años que estuve en Italia y me volví a Paraguay. Adoré estar en Italia, esa es la verdad, ¿sí? Me hubiera encantado quedarme, pero sabes que yo sentía, Ilse, que me gustaba tanto lo que había aprendido, que tenía ese desafío, tenía esas ganas de venir a implementar en mi país, en Latinoamérica, ¿sí? Una corriente que era muy Buenísimo. europea, ¿sí? O sea, yo sabía que había muchísimas cosas que tenía que venir a adaptar a nuestra cultura. Y eso es lo que yo quería hacer, ¿verdad? Tal vez el día de mañana era, bueno, después tal vez vuelvo a Italia a vivir porque me encantó, pero yo necesitaba pasar por esa experiencia, bueno, ¿cómo hago para adaptar esto que es tan europeo, ¿verdad? Que está hecho para la mentalidad del europeo, ¿verdad? Quiero hacerlo en mi país. Y volví, ¿verdad? Me volví en el 2013 prácticamente y ahí empecé, ¿verdad? Abrí mi consultorio, ahí sí, yo los primeros años de práctica clínica atendía en mi casa, tenía el consultorio en la casa. Cuando volví dije, bueno, no, voy a irme a un consultorio privado, voy a alquilar un lugar. Y ahí me lancé como psicóloga breve estratégica, ¿verdad? Que fue todo un boom aquí porque yo fui la primera paraguaya en irme a Italia a hacer esta formación, ¿verdad? Cuando volví, la primera que me contacta, entre otras cosas, fue Leti, ¿sí? Ella se estaba recibiendo de la facultad. Cuando yo volví, ella creo que estaba haciendo su último año de carrera, estaba terminando la escuela sistémica con Estelato también, porque ella también tuvo la base con Estelato. Y ella Sí, me sí, contactó y me me dijo, contó. vale, yo quiero saber sobre vos te fuiste, decime cómo es. Y ella empezó a abrirse, se le abrían los ojos así cuando yo le contaba, porque aparte yo hablo, así como me estás viendo, yo hablo de Nardone, hablo de mi formación, hablo de psicología y a mí me brillan los ojos, ¿verdad? Y ella me veía y ella también abría los ojos y decía, Claro, con yo pasión. quiero, ¿verdad? O sea, yo quiero. Ah, Y bueno, eso déjame, quiero yo. sí, esto quiero yo. Claro. Dale, hagamos, le decía yo. Aparte, estaba bueno venir y ser la única y ser novedad, pero es como que uno necesita alguien que esté en tu misma onda y que esté cerca. Porque, ¿verdad? Claro. O sea, yo volví y decía, bueno, yo tengo mi amiga, mi contacto en Italia, tengo mi colega en España, pero no era lo mismo. O sea, era bueno pensar en tener alguien aquí, local, con quien hacer supervisiones, con quien hablar de cómo adaptar las cosas, ¿verdad? Entonces para mí era genial tener alguien que se Una entusiasme. búsqueda, un sendero compartido, digamos, compartir Exacto, con alguien. sí, sí. Vale, en esto de que vos contabas, ¿no? De por ahí los que también pasamos por la formación sistémica clásica, por decir así, Ujú. digamos MRI, Sí, es como que muy conectado con la vivencia de un contexto norteamericano, de una sociedad norteamericana. sí. El hecho de ir a Italia, que un poco, digamos, está como en cierta medida más cercano a nosotros, Ujú. ¿viste como un paso diferente, un proceso diferente el que sea una
más allá de Nardone propiamente, del contexto italiano, como que lo viste a la sistémica más cerca de lo latinoamericano? Sí, más parecido, totalmente, más parecido, porque siempre es como que nos damos cuenta de esa diferencia. Tenemos muchas más diferencias con el contexto americano, norteamericano, que con Italia, España, que son más parecidos contextualmente, culturalmente a nosotros. Igual hay muchas diferencias. O sea, yo creo que también yo me fui con esa idea de que, bueno, son los más parecidos a nosotros y vivir allá y escuchar y ver casos y ver pacientes, te das cuenta, cada vez más vas descubriendo más diferencias. Pero sí tenemos muchas similitudes, ¿sí? O sea, hay muchas similitudes como también descubrí muchas diferencias en culturales y contextuales y entonces eso fue el gran desafío y la gran novedad, ¿verdad? Pero es interesante justamente encontrar esas diferencias y esas similitudes entre o sea, entre los tres, ¿verdad? Norteamericano, MRI, en lo europeo y lo latinoamericano. En esto que por ahí vamos vivenciando, ¿no? Que yo te compartía las entrevistas, suelo consultar, preguntar cómo lo viven, porque la mayoría de nuestras formaciones tienen que ver con abordajes o teorías que no han nacido propiamente en Latinoamérica, ¿no? Estamos hablando de Ujú. Estados Unidos, Europa Sí, fundamentalmente. sí. ¿Vos pensás que este paso de traer esta semilla que es extranjera al contexto latinoamericano, en ese intercambio con este abordaje con la comunidad, con la sociedad latinoamericana, eh, puede surgir otro aporte o es un híbrido? ¿Cómo lo verías vos? Yo creo que es un híbrido, Ilse. O sea, yo creo que es un híbrido porque es como que nosotros los psicoterapeutas, por más que elijamos una corriente, que elijamos un modelo, es como que vamos adaptando en primer lugar a nuestra propia esencia, ¿verdad? A lo que nosotros somos. ¿Y nosotros qué somos? Somos un híbrido, somos una creación de nuestras experiencias, ¿verdad? Entonces es un mix de nuestra formación, ¿verdad? Como nuestra formación de base es más norteamericana, ¿verdad? Después tenemos nuestra experiencia, nuestras vivencias como ser humano, que es en Latinoamérica, más una formación y experiencia, en mi caso, en Europa. Entonces, yo creo que se hace un híbrido, ¿verdad? Es como que vamos mezclando lo que nos sirve de un pedacito de cada cosa según la necesidad. O sea, y esto es la necesidad, yo creo que va por la necesidad propia de cómo uno va creando su propia manera de hacer psicoterapia, de ser terapeuta, y también de la persona que tenemos enfrente. ¿Sí? O sea, cada paciente es original, cada paciente es individual y cada paciente viene también con su propia vivencia y experiencia. Entonces, como que dependiendo de nosotros mismos y del paciente que tenemos enfrente, creo que hacemos ese híbrido de lo que nos va a ser útil en ese momento. ¿Sí? No hay algo rígido y que creo que eso es lo mágico, ¿verdad? Que no es rígido. Claro, y esto es lo más propio en todo caso de un sistema abierto, ¿no? Sí, Que permite este intercambio, ¿no? tal Eh, cual. y por otro lado, en esto de lo que, bueno, la gente que escuchar esta entrevista va a saber que en algún momento va a salir un escrito que ustedes, vos la nombraste hoy a Leti, que ustedes con Leti van a escribir un capítulo Ujú. sobre la terapia breve estratégica evolucionada de Nardone. Dije Sí, todo lo completo, digamos. En esto, la idea también propiamente de que en una parte de ese capítulo aparece este abordaje en el contexto en el cual uno está trabajando, que es Latinoamérica, claro. específicamente va a ser en la comunidad de Asunción, que es la que ustedes están llevando adelante. Así que, ¿qué nos podés adelantar por ahí como algo que en la práctica, en el uso cotidiano de este abordaje, vos viste, digamos, que se produjo como novedad o qué nos podés compartir como adelanto? Antes, ¿sabes que también otra cosa importante que voy a acotar y corregir a lo que dijiste? Es que nosotras, y yo creo que a Leti también le pasa, ¿verdad? Porque Leti actualmente, aunque ella esté viviendo en Italia, ella tiene pacientes de Paraguay, ¿sí? Sí, sí, sí. Y los pacientes que tenemos en Paraguay, pues, sobre todo en mi caso particular, no son solamente de Asunción. Y ahí ya hay una gran diferencia de cómo Bien, abordar cada caso, ¿verdad? O sea, yo tengo pacientes del interior del país, tengo pacientes que no tienen idea ni siquiera
qué es la psicología ni las escuelas que existen, ¿verdad? Por ahí un paciente de Asunción con un nivel un poquito más alto, con formación académica, ya viene a consulta sabiendo, bueno, que existe un psicoanálisis, ¿verdad? Ya viene diciendo, bueno, yo psicoanálisis no quiero por esto y aquello. O me llama y me dice, bueno, leí en tus publicaciones que vos haces terapia breve, eso es lo que me gusta, ¿verdad? O sea, ya de por sí atrapa, ¿verdad? Del modelo el título que tiene, ¿sí? Que yo siempre le explico a mis Claro, pacientes, bueno, mira, esto es una terapia breve a largo plazo, que significa esto y aquello, ¿verdad? Hay mucha diferencia en cómo se abordan los diferentes casos dependiendo muchísimo de dónde viene la persona, ¿sí? Por eso quería hacer esa salvedad de que al tener pacientes de distintas ciudades, de la capital como también del interior, eso cambia muchísimo, ¿verdad? O sea, la manera en que se trabaja con los pacientes es distinta, ¿verdad? Y eso cambia desde ya el lenguaje que utilizamos con las personas, ¿verdad? qué O sea, bueno. que la manera de comunicarnos con las personas con menos nivel intelectual, por ahí hay que ser un poco más explicativos, ¿verdad? Hay que explicar un poco más lo que se va a hacer, el proceso. Son personas que preguntan más sobre, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué significa esto? No se puede hacer, o sea, Nardone nos enseña mucho a nosotros como nosotros en terapia breve estratégica trabajamos muchísimo con protocolos de tratamiento, ¿sí? O sea, hay una línea base que seguimos, prescripciones que damos, ¿verdad? Y Nardone nos dice, bueno, cuando ustedes dan una prescripción, cuando dan una tarea, tienen que dar la tarea y no dar ni una explicación al respecto, no aclarar, no dejar al paciente que escriba, por ejemplo, ¿verdad? Y hay con ciertas personas que necesitamos hacer un poco más eso, ¿verdad? O sea, ahí, por ejemplo, yo muchas Claro. veces estoy en plena terapia y digo, uy, acá si me escucha Nardone me mata, ¿verdad? Porque ¿por qué le estoy explicando algo? Pero, viste, si surge la necesidad de ser más explicativos, de ser menos directivo o tal vez en muchos casos ser menos agresivo, ¿sí? Entonces va cambiando muchísimo según el contexto donde viene la persona. Ya cambia dentro del Pero país. además es fantástico esto que decís, porque no es que el abordaje es para un grupo social determinado. Puede hacerse presente en distintos Así es. lugares, porque como bien decís, nos pasa acá también en la Argentina de que no es lo mismo una persona del interior, una persona de campo, y esto que Sí. sí que es importante, que me parece que es muy respetuoso, de introducir el lenguaje del otro, no mi lenguaje Ujú. técnico. Tal Introducir cual. y Sí. tratar de buscar la forma de presentarlo con el lenguaje del otro, no el apropiado Claro. técnicamente, sino el lenguaje del otro, y eso a veces lleva a volver a consultar si el otro entendió el mensaje. Sí. Así Y es es. necesario, ¿no? Es necesario. Es necesario, por eso es que es un continuo, es continuamente adaptarse al otro, es flexibilizar esa corriente o ese modelo, porque cuando uno va a estudiar, cuando uno como que se mete dentro de un modelo tan full time como me pasó a mí, como le pasó a Leti, que es un full time de escuchar y ver, te da la impresión que estás muy cuadrado, parece, con la teoría, ¿verdad? Y cuando empezás a pisar el suelo clínico, cuando empezás a ejercer, a poner en práctica lo que aprendiste, te das cuenta que eso que sonaba tan cuadrado se tiene que ablandar, ¿verdad? Para que te sirva. Entonces tenés que Claro. ablandar y tenés que agarrar cosas de otras formaciones que tuviste, según cada caso, según cada persona, para poder adaptar, ¿verdad? Adaptás tu lenguaje, adaptás tu terapia, vas adaptando sin perder lo que querés usar, ¿verdad? O sea, yo no dejo de ser terapeuta breve estratégica, pero me adapto, ¿verdad? Me adapto a cada caso y me adapto a cada persona. En esto, hacer este repaso histórico, qué interesante que te mantengas fiel a esa niña que vos contabas hoy al principio, que eligió el servicio y la ayuda y la escucha, ¿sí? Eso en todo caso se mantiene como prioritario, como principio Sí, rector de tu ejercicio, ¿no? Después así vino es. la teoría, después Nardone, pero me parece que inicialmente seguís siendo fiel a la idea del servicio al otro. Así es, esa es yo creo que es mi motor, ¿verdad? Y hay algo que a mí me marcó mucho, ya que retrocedimos un poco a ese momento de ser niña. A mí se me quedó grabada una conversación de niña, casi adolescente, con un abuelo mío, que hasta ahora vive, gracias a Dios, que me acuerdo que me preguntó, ¿y qué vas a estudiar? Y yo le dije, yo quiero ser psicóloga, aunque todos me dicen que no me va a servir de nada, que cómo voy a vivir de eso. Y me dijo algo que se me quedó para siempre y hasta ahora uso hasta con pacientes adolescentes que están en esa crisis de qué voy a estudiar, cuál es. Él me dijo, mi abuelo me dijo desde ese entonces, bueno, vos tenés que estudiar
lo que serías capaz de hacer gratis por el resto de tu vida. O sea, lo que vos harías gratis, sin esperar nada a cambio, lo que disfrutarías sin recibir una remuneración. Y ahí yo dije, es esto, o sea, yo haría de psicólogo hasta si no me pagan, ¿verdad? O sea, cierto que es una, no sé, pero es una ilusión de niña que yo dije, sí, yo haría esto, o sea, y lo llegué a hacer, ¿verdad? Porque yo me metí en muchos voluntariados, tengo pacientes que me piden, que yo sé que no pueden, y yo le Claro. digo, bueno, yo si vos necesitas esta ayuda ahora, yo puedo atender de todas maneras, ¿verdad? O sea, eso que vos decís, esa base y ese motor de querer ayudar al otro, de escucharle al otro, es lo que a mí es mi motor, es mi combustible, digamos, ¿verdad? Y me Sí. encanta, Qué, me encanta. qué aporte tan importante de un viejo sabio, ¿no? Como Sí, diría Jung, tal un cual. poco la sabiduría que impregnó el argumento de tu vocación, digamos, ¿no? Así mismo, a mí se me quedó grabado y lo tengo hasta ahora, ¿sí? O sea, ¿qué serías capaz de hacer sin recibir un peso a cambio? Y es esto, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que 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 disfruto? habla Es de esto, vocación, que habla de tal cual, vocación como base. sí. Vale, si tuvieses que, eh, pensando que tenemos jóvenes que están terminando la carrera de psicología, que inician su carrera, su profesión, perdón, jóvenes profesionales, ¿por qué te parece a vos que recomendás que incursionen en el abordaje de Nardone? ¿Qué le dirías a ellos? Les diría lo que a mí me convenció de Nardone, ¿sí? Que para mí los problemas existen en el aquí y el ahora, ¿sí? Y Nardone tiene ese enfoque de tratar los problemas y la sistémica también en el presente, ¿sí? Y que todo problema, o sea, la base del modelo estratégico de Nardone tiene mucho que ver con que el problema existe si existe una solución, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, si yo tengo claro que existe un problema, es porque hay una solución para ello, ¿sí? Y el modelo de Nardone está basado en eso, ¿verdad? O sea, yo voy a solucionar este problema que tengo porque existe algo que hacer al respecto. Tal vez como persona, como paciente, estoy liada y que no logro ver, ¿verdad? Pero gracias a un terapeuta breve estratégico, gracias a este modelo, yo puedo encontrar la solución a lo que me trae el paciente. Y está, sobre todo para mí es, lo que a mí me atrapó es eso, ¿verdad? Que estoy aquí, que no tengo que retroceder al pasado para encontrar ni explicaciones ni soluciones, sino que ahora, ¿verdad? Y en este modelo yo busco en el presente, entiendo el problema, en cómo funciona en el presente y trato de encontrar la solución en el presente para poder tener un futuro mejor. ¿Sí? Y para mí esa es la clave de un modelo. O sea, a mí eso me sirvió como estudiante del modelo, me sirvió para entender cómo funciona y me sirve hoy en día para empezar a trabajar con un paciente. ¿Sí? O sea, si yo tengo bien definido el problema que me trae, voy a encontrar la solución, porque voy a saber dónde buscar, yo no voy a buscar atrás, que es lo que a veces las personas naturalmente queremos, ¿verdad? Es como que Sí, la primera pregunta que tenemos es, bueno, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo soy así? Y yo tengo clarísimo que en el por qué, en el pasado, no voy a encontrar la solución, voy a encontrar una explicación, y la explicación no me da la solución. Entonces, y ahí esa es la base del problema, del modelo de Nardone. Y a mí eso me atrapó y fue lo que dijo, yo quiero trabajar, a mí me hizo decidir, yo quiero trabajar así. Yo quiero trabajar en lo que le pasa ahora a la persona y encontrar ahora una solución para tener un futuro mejor. clarísimo. Vale, bueno, te agradezco por tu tiempo, te agradecemos por el tiempo y esperamos encontrarnos cuando con Leti puedan presentar ya esta idea de este capítulo, del modelo, presentarlo para que también aquellos que en ese momento participen, los jóvenes, puedan hacer las preguntas necesarias, pero como decíamos, queremos que primero se conozca los rostros, las personas y Ujú. después el abordaje o la teoría, porque me parece que eso tiene que ver con humanizar la educación, humanizar la psicología. Totalmente. Bueno, encantadísima, esperando ansiosa ese momento para seguir hablando más de psicología y de psicoterapia breve estratégica. Así que te agradezco por la invitación y estamos acá, firmes para lo que se necesite. Seguimos en contacto. Muchas gracias, un Gracias, placer. Ilse, un gusto. Nos vemos. Igualmente. Chao, chao. Chaucito.